Estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestro encuentro sincrónico número 2 de nuestra asignatura Estructura Organizacional. El día de hoy estaremos desarrollando nuestro encuentro sincrónico de acuerdo a lo que teníamos presupuestado dentro de nuestro plan de formación y cronograma de actividades correspondiente al módulo número 1, que se denomina Estructura organizacional, funciones y procesos. Recuerden que quien les habla es su docente John Jairo Arias Gómez, docente que los ha estado acompañando en el desarrollo de esta asignatura de estructura organizacional. Hasta el momento pues ya hemos venido desarrollando el contenido de este módulo. Ustedes ya presentaron la primera de las actividades que tuvo vencimiento el pasado día lunes 22 de febrero. Esa primera actividad ya fue evaluada, ya fue calificada. Tuvimos una segunda actividad que cerró el día de ayer, lunes 22 de febrero a las 8 de la mañana, como es costumbre, como ustedes ya lo conocen, como ya están acostumbrados. Es un elemento que pues se ha dejado claro en muchos apartados, ¿no? Yo no entiendo por qué todavía hay algunos estudiantes que mencionan que no se habían dado cuenta a qué hora será el cierre de la actividad o qué día. Eso es un elemento que se ha dejado claro ya con anticipación en el curso y que pues es su responsabilidad el cumplimiento de esos apartados, ¿no? Bien, la agenda para el día de hoy: en primer lugar voy a hacer una breve introducción al módulo. Posteriormente vamos a hablar de lo que es la estructura organizativa. Vamos a hacer un repaso a lo largo del tiempo por los diferentes modelos de estructura, como lo son la estructura funcional, la divisional, la horizontal y las estructuras matriciales. Y finalmente vamos a hablar de lo que es funciones organizacionales, procesos organizacionales y la cultura organizativa, ¿no? Que es un elemento sumamente importante a la hora de definir la estructura de una organización. Bien. Inicialmente, como introducción, recordemos que este módulo número 1 se denomina Introducción a la estructura organizacional y busca que puedan dominar definiciones y conceptos básicos para la comprensión de estructuras organizacionales y de organizaciones orientadas por procesos y por funciones para la caracterización de situaciones empresariales. También que puedan aplicar los conceptos de estructura, funciones y procesos con una adecuada apropiación conceptual para analizar fenómenos empresariales relacionados con la estructura organizativa. Y también busca este módulo número 1 que ustedes puedan comprender las diferentes etapas por las que atraviesa una organización, incorporando los conceptos de estructura y de diseño organizacional para gestionar los ajustes que requiere una organización en diferentes momentos históricos. Obviamente esos momentos históricos obedecen a los cambios que comúnmente se presentan en el entorno de las empresas. Como les mencioné, ustedes ya han venido desarrollando las primeras dos actividades. Yo ya realicé la calificación de la primera entrega. Ustedes ya conocen su nota, conocen su calificación, su retroalimentación. La segunda actividad ya cerró. Yo no he realizado todavía la evaluación de esa segunda entrega. Espero poder realizarla el día de mañana en horas de la mañana. Los estudiosos que no presentaron su actividad saben que deben justificar su no participación dentro de esa entrega, dentro de esa actividad. Esta justificación pues es de acuerdo a los lineamientos del curso, ¿no? Hay algunas ocasiones que he percibido que algunos estudiosos entienden justificación con que es enviar lo mismo que escriben en el correo, pero en una hoja de Word, ¿no? Un documento docs. No, significa una justificación, un documento que avale efectivamente que ustedes estuvieron incapacitados. Por ejemplo, una incapacidad médica, donde hay una firma, un sello médico que avala que pues efectivamente no se pudo desarrollar. Quienes no cuentan con esa justificación, yo este año he implementado la oportunidad de que presenten los estudiosos que no participan en las actividades dentro del tiempo, que al igual puedan presentar la actividad, pero sobre una calificación menor, ¿no? Sobre 4, o dependiendo del tiempo que para algunos les tome la presentación de la actividad, puede que sea sobre 3, ¿no? También. Pero entonces será eso, esas habilitaciones posterior a la presentación de la actividad. Yo recién hasta hoy, el día de hoy, vi unos correos que me llegaron solicitando la apertura de la actividad. Me llegaron antes de que iniciara esta sesión sincrónica, entonces yo espero mañana en la mañana
estar respondiendo esos correos electrónicos dependiendo del caso, ¿no? Si se puede habilitar o no, o bajo qué condiciones se realiza la habilitación de la actividad. Bien, hablemos entonces de lo que es estructura organizativa. Y lo primero que nosotros debemos analizar es el contexto en el cual se desarrollan las organizaciones y se han venido desarrollando a lo largo de los años. Actualmente las empresas se enfrentan a un mundo cada vez más competitivo, cada vez con mayor ejercicios de integración de mercados, que es lo que se menciona allí dentro de la presentación de esta diapositiva. Actualmente las empresas han empezado a desarrollar esos ejercicios de integración de mercados, han identificado en tratados de libre comercio la oportunidad o en algunas ocasiones la amenaza de poder llegar a unos nuevos mercados o la aparición en su mercado de unos nuevos competidores. Este fenómeno ha llevado a los ejercicios de fusiones y adquisiciones organizacionales. Dos empresas que en vez de competir unen fuerzas para captar una mayor porción de mercado, ¿no?, en donde compiten. Uno de los elementos que ha representado más la atención, han llamado más la atención en los últimos años, es la fusión que se presentó o se desarrolló entre las dos más grandes cerveceras a nivel mundial, AB InBev y SABMiller. Una sudafricana, la otra belgo brasileña estadounidense, podemos llamarlo de esa manera. Por un lado encontramos a SABMiller, una organización muy horizontal, muy plana, que permitía el empoderamiento de sus trabajadores para la toma oportuna de decisiones, que creó a lo largo de su ejercicio diferentes gobiernos corporativos dependiendo de la región, entendiendo que principalmente los cambios económicos no se presentan del mismo modo a nivel mundial, sino que en cada una de esas regiones tiene un impacto de manera diferenciada, ¿no? Y de igual manera las decisiones, las acciones que se implementen o se desarrollen deben estar diferenciadas, ¿no? Todo depende, como lo menciono, de las necesidades o de las características que tenga cada una de esas regiones y de los mecanismos que permitan el desarrollo de esas actividades. Por otro lado encontramos la organización AB InBev, una organización mucho más burocrática, una organización que está orientada al desarrollo de sus funciones a nivel mundial con una mayor capacidad productiva que la misma SABMiller, pero con una centralización en la toma de decisiones en cabeza de un individuo que precisamente es muy conocido a partir de gobernar con un puño de hierro a esa organización. Se trata de Carlos Brito, o hasta donde yo tenía entendido el director de esa organización era Carlos Brito, quien inclusive había sido designado como el director corporativo de la nueva fusión resultante entre esas dos organizaciones. Obviamente estamos hablando de una mega organización con un gran poder de dominio, no solamente en un mercado, sino a nivel mundial. Se habla de que una de cada 3 cervezas que se toma en el mundo está fabricado por este gran conglomerado, ¿no? Tiene absolutamente posición en todos los continentes, en la mayoría de los países. Por ejemplo, en nuestro país, SABMiller era dueño de Bavaria y de todas las marcas que pertenecen a Bavaria, y AB InBev era dueño de Bogotá Beer Company, que lejos de Bavaria tenía la segunda participación más grande del mercado, ¿no?, a nivel nacional, y eso que se acercaba a los 2%, creo que como mucho. Actualmente ya tenemos otros competidores como CCU, bueno, acá en el país CCC, es Cervecería Central de Colombia, una fusión entre CCU de Chile, Cervecerías Chilenas Unidas, creo que es más o menos el acrónimo, y Postobón, ¿no? Eso es CCC, Cervecería Central de Colombia, la fusión entre CCU y Postobón, o la alianza, el joint venture que crearon esas dos organizaciones para hacerse una porción de mercado cervecero en Colombia.
Pero bueno, nos llama la atención de este tipo de fenómenos las características propias de la temática que nosotros trabajamos o desarrollamos en nuestra asignatura, y es sobre la estructura organizativa que tienen estas dos compañías. Por un lado, encontramos SAP Miller, una organización plana, como lo dije, con algunas características de empoderamiento a sus trabajadores para la toma de decisiones, y por otro lado encontramos a AB InBev, una organización mucho más vertical, una organización con la centralización en la toma de decisiones, centralización de poder en los individuos que considera pues únicamente oportunos para desarrollar ese ejercicio. A lo largo de los años han venido presentándose diferentes modelos de estructuras organizacionales, dependiendo obviamente de esos entornos en los cuales se han visto involucradas las empresas. Si bien estos modelos estructurales obedecen a los cambios que se han presentado en el entorno y a la evolución que han tenido tanto los mercados como las organizaciones, no quiere decir que uno sea mejor que otro. Cada uno de ellos responde a la necesidad que tiene cada una de esas empresas. Podemos ver en ese caso, en el ejemplo de esta que es una de las organizaciones más grandes, pues que tiene uno de los modelos estructurales más clásicos, que es el funcional, ¿no? Y estoy hablando de AB InBev. Es una organización que tiene un modelo de los primeros que se ha visto en cuanto a la administración de empresas, pero ha dado un gran éxito, ¿no? Tiene, como lo digo yo, el 33% del mercado a nivel mundial. Eso es bastante. Bueno, nosotros vamos a hablar o abordar en esta sesión sincrónica la estructura funcional, la divisional, la estructura horizontal y las estructuras matriciales. Inicialmente entonces vamos a abordar la primera estructura que conocimos dentro de las diferentes teorías de la administración de empresas, que fue la estructura funcional. La estructura funcional obedece a las necesidades funcionales que tiene la empresa. Es la agrupación del trabajo dependiendo de su función dentro de la compañía. Y esto está asociado, está relacionado con por allá las teorías más clásicas, las teorías más antiguas de la administración de empresas, ¿no? Cuando apareció por allá Adam Smith, apareció Henry Fayol, apareció Taylor, apareció Max Weber, que mencionaron que la división o la especialización del trabajo permitían la productividad, el aumento de la productividad, de la eficiencia, disminuía la posibilidad de aparición de errores, digamos que reducía el tiempo en los ejercicios de aprendizaje, facilitaban esos ejercicios de aprendizaje. Entonces, a partir de la planeación de esos primeros conceptos, esos primeros principios de la administración, en los cuales se definía que la división del trabajo en un elemento significativo para mejorar los resultados en la empresa, pues acá en esa teoría clásica estructural se definió que cuando nosotros organizamos el trabajo a partir de las funciones que tiene cada individuo dentro de la organización, podremos también de igual manera mejorar los resultados o mejorar los productos que se consigan con la ejecución de actividades propias de cada equipo. Es dividir la organización dependiendo de la función que se ejecuta por parte de los individuos que componen de ese equipo de trabajo. Actualmente, como lo digo, todavía existen organizaciones con este tipo de estructura y no quiero que interpreten esa palabra todavía como si fuese un tipo de estructura mandada a recoger, ¿no? Si no digo todavía es porque, como lo digo, es de las estructuras más clásicas, pero no quiere decir que esté mandada a recoger o que sea algo que no permita cumplir o no permita dar respuesta a la situación actual del mundo, porque realmente sí lo permite hacer, ¿no? Como lo acaba de mencionar, una de las empresas, una de las organizaciones más grandes del mundo, pues actualmente está funcionando bajo un tipo de estructura funcional. En segunda medida encontramos el tipo de estructura divisional. Y esto, pues obviamente ya obedece o obedeció en su momento a la necesidad que tuvieron algunas organizaciones de diversificar. Es que en la época clásica las empresas únicamente se preocupaban por producir mucho y producir a un bajo costo, porque de manera clásica o en la época clásica
existía una baja oferta de productos, no habían muchos productores, no había muchas empresas que produjeran elementos, bienes o servicios, y sí existía la demanda, sí existía el deseo de las personas de adquirir esos productos o esos servicios. Por lo tanto, las empresas solamente se preocupaban por producir mucho, obedecer a esas teorías clásicas administrativas, que era pues dividir el trabajo, aumentar la productividad, aumentar la eficiencia, para sencillamente aumentar el número de unidades que se producían y aumentar la posibilidad de utilidades que tenía la organización. Pero cuando empieza a dinamizarse el mercado, cuando empieza a aumentar la competitividad, a aumentar las empresas que producen ese mismo tipo de productos, pues las empresas, para aumentar sus utilidades, se dan cuenta que no está de la mano de producir mucho, porque sencillamente producir mucho puede generar que exista una sobreoferta del producto dentro del mercado y eso haga que disminuya el precio, ¿no? El existir algo de gran oferta dentro del mercado, y si la demanda se mantiene constante o inclusive disminuye, pues eso hace que el precio disminuya, ¿no? Para que precisamente las personas adquieran esos productos. Las organizaciones identificaron como fuente o como oportunidad de nuevas utilidades el empezar a crear nuevas unidades de negocio, al empezar a diversificar en nuevos productos, en nuevos servicios, ¿no? En crear elementos adicionales a la actividad cotidiana que desarrollábamos. Entonces, por ejemplo, yo tengo una empresa de jeans, entonces siempre produzco jeans, pero empiezo a desarrollar chaquetas en jean, que pues puede ser interesante o puede venderse muy bien dentro del mercado, ¿no? O por otro lado, por ejemplo, identifico que dentro del mercado hay una oportunidad de negocio en donde más allá de vender esos productos, esos jeans, yo puedo crear una empresa de logística que se encargue de realizar la distribución, ¿no? Y realizo una integración vertical hacia adelante, ¿no? Entonces es a partir de ese momento en que las organizaciones empezaron a incurrir en nuevos mercados, en nuevos servicios, en nuevos productos para aumentar sus utilidades, ¿no? Hoy en día nosotros conocemos grandes organizaciones que tienen todo el proceso, tienen toda una estructura y conforman esos grupos empresariales, ¿no? Empresas que, por ejemplo, dedicadas a la administración, por ejemplo, de plan de beneficios, tienen otra organización que se encarga de administrar los puntos de atención, tienen una empresa de talento humano que se encarga de seleccionar su personal, tienen una empresa de aseo que le hace aseo a todas sus sedes y tienen la oportunidad de hacer aseo a otras empresas, ¿no? Son esas diversificaciones que tienen los empresarios para poder optimizar y tener mayores ganancias. Así es la estructura divisional, donde pues a partir de esa diferencia entre una organización u otra, o entre una unidad u otra, pues requieren de poder dividir cada empresa de manera individual, como si fuera una empresa independiente, más allá que hagan parte de un grupo, porque no es oportuno que se junte o se mezclen los resultados entre una empresa u otra, porque cada una de ellas obedece a características puntuales, a necesidades distintas, a gustos de clientes de manera particular, a costos productivos totalmente distintos, que pues el mal resultado de una no puede afectar a la otra que posiblemente esté funcionando bien. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, la estructura que tiene Avianca o que tenía Avianca hace algunos años, cuando pues llegó a ser conocida como la segunda mejor y más grande aerolínea a nivel de Sudamérica, donde tenía participación, obviamente pues acá el dominio en más de un 60% del mercado aéreo colombiano, tenía participación en Ecuador, tenía participación en Perú, ya estaba participando en Argentina, participaba en todo Centroamérica cuando se fusionó con TACA, y tenía una participación en Brasil, ¿no? Y conocimos nosotros la historia por allá de el cierre de Avianca Brasil y el quiebre de Avianca Brasil. Fue la primera noticia que surgió, ¿no? Cuando hubo todo este revolcón y escenario en torno a Avianca. Y en todos los medios de comunicación aparecía y mencionaba José Efremovich y Germán Efremovich, decían que no tiene nada que ver, el quiebre de esa organización no va a afectar en nada a lo que es Avianca. Y todo el mundo pues no entendía, o muchas personas pensaban que incluso eran mentiras de Efremovich
para salvar o para de cierta manera cubrirse, ¿no?, de la problemática que se le podía venir. Pero no, era un escenario real. Un tema o una empresa era Avianca Brasil, totalmente independiente de lo que es Avianca Colombia y de lo que es Avianca Ecuador, Avianca Costa Rica y Avianca las demás, porque sencillamente cada una de esas empresas funciona de manera independiente, porque manejan, por ejemplo, una moneda distinta, porque en cada uno de sus países tienen una participación de mercado distinto, ¿sí?, porque las operaciones las realizan de manera totalmente distinta, y eso hace que las utilidades o los resultados que cada una de ellas consigue sea distinto. Y de igual manera, si Avianca Brasil consigue malos resultados, no tiene por qué afectar las finanzas de Avianca Colombia, que sí está funcionando bien, ¿sí? Se hace entender un poco mejor por qué se hace esta estructura divisional. Bueno, otro tipo de estructura que también se empezó a desarrollar a partir de ese cambio del mercado y ese dinamismo del mercado fue la estructura horizontal, ¿no?, que mencioné por allí cuando hice la descripción de SAP Miller. SAP Miller es una organización que tiene o tenía este tipo de estructura en la cual se busca empoderar mucho a los trabajadores. Y es que precisamente en un entorno más actual, un entorno ya mucho más competitivo de apertura de mercados, pues se identificó la necesidad que la organización dé libertad a la toma de decisiones por parte de los trabajadores. Los constantes cambios que se presentan en el entorno pueden ser oportunidades para las empresas o pueden ser amenazas. Las oportunidades deben aprovecharse, las amenazas deben mitigarse. Pero tanto esas oportunidades como que puedan llegar a representar un beneficio para la empresa o esas amenazas que puedan representar un error, un conflicto dentro de la empresa, pues se presentará eso si yo tomo decisiones de manera oportuna. Si yo no me tomo un tiempo superior para tomar la decisión frente a una oportunidad, pues sencillamente no podré alcanzar ese resultado o conseguir ese resultado para la empresa, no podré aprovechar esa oportunidad. Y en caso de una amenaza, si yo me demoro mucho en tomar la decisión, pues sencillamente no podré mitigar esa amenaza y el problema se me viene encima. Por eso, las organizaciones buscan empoderar a sus trabajadores para que ellos tomen las decisiones en el momento en que se requieren, que es oportuno, y no que tenga que esa decisión ser escalada por varios niveles dependiendo de la jerarquía o la estructura funcional que tenga esa organización y así se demore más tiempo. Hay que entender que pues, las otras organizaciones que manejan otro tipo de estructura centralizan la toma de decisiones en algunos individuos, pocos, porque consideran que son los más capacitados para desarrollar ese tipo de acción, ¿no? Y pues que en ocasiones se ha visto que toma la decisión un individuo que no tiene la experticia o no tiene el conocimiento o no tiene las herramientas para tomar esas decisiones y finalmente esa toma de decisión que lleva ese individuo pues afecta el resultado de la empresa. Entonces hay que manejar un equilibrio entre estos dos tipos de actividades. O si se llega a empoderar al trabajador, pues ofrecerle esas competencias que él requiere, esas herramientas, esos conocimientos para que, como lo menciono, las decisiones que tome, pues busquen siempre el beneficio que puede llegar a tener la organización. Y finalmente podemos encontrar las estructuras matriciales. Las estructuras matriciales obedecen a las organizaciones que desarrollan o ejecutan proyectos de manera periódica. Estos proyectos están enfocados precisamente en crear nuevas unidades de negocio para la empresa. Empresas que tienen una labor principal, imaginémonos nuevamente a Bavaria, produce cerveza y ve la oportunidad de hacer malta para el consumo de menores de edad, por ejemplo, de niños, que está al orden de su actividad, que es acorde a los elementos que él utiliza y que puede desarrollar, ¿no? Desarrolla proyectos en un primer inicio para ver qué resultado consigue, si es viable y si tiene un impacto significativo. En caso que sí, pues ejecuta esa actividad de manera constante. Cuando las organizaciones realizan proyectos, es común que utilicen los elementos con los cuales ya cuentan, como el ejemplo que acabo de dar. Las organizaciones no van a arrendar una bodega nueva para poner allí su fábrica, no van a comprar maquinaria nueva, no van a contratar y capacitar personal nuevo, porque pues esto incurriría en un gasto demasiado alto, ¿no? La idea
para hacer viable estos proyectos, para encontrar una nueva oportunidad de utilidad sin hacer una inversión enorme, pues es hacer uso de la maquinaria con la cual ya se cuenta, hacer uso de las plantas físicas en las cuales ya se trabaja, y también hacer uso del personal con el cual ya se cuenta, personal que ya está entrenado, que tiene conocimiento de los procesos, que sabe el manejo de la organización, que sabe el manejo de cada uno de los procesos, que sabe cómo dar respuesta a los problemas que se presentan en el desarrollo de actividades. Entonces, es común, como lo digo, que se utilice elementos internos, y es común que los trabajadores internos sean agrupados en grupos distintos para desarrollar esas nuevas actividades, para desarrollar actividades que sean propias del proyecto. Entonces esas organizaciones van a tener una estructura tradicional, que puede ser la funcional, la divisional, o puede ser la estructura horizontal, y van a tener otra estructura que sea propia del proyecto, una estructura que obedece puntualmente a esas características que se van a desarrollar en el proyecto y buscará alcanzar esos resultados del proyecto. De cierta manera podemos decir que un empleado que haga parte de este tipo de estructuras o una organización que ejecuta proyectos va a tener dos jefes, ¿no? El jefe funcional, que es el que organiza y orienta el trabajo que desarrolla un individuo día a día, y va a tener otro jefe que va a ser el jefe puntual del desarrollo de los proyectos. Hablemos de las funciones organizacionales, porque las funciones organizacionales están de la mano de la estructura que se defina y se establezca para el desarrollo de la organización. La finalidad de una estructura organizacional es establecer un sistema de papeles que se han de desarrollar por parte de los miembros de la empresa, de la organización, para trabajar juntos de manera óptima y que se alcancen las metas fijadas en la planificación. Entonces acá nosotros debemos identificar que las funciones organizacionales son ese conjunto de actividades que se van a desarrollar de acuerdo a la estructura que esté definida para la empresa, de acuerdo a esa estructura que se planee, que se desarrolle, que se ejecute para el desarrollo de funciones, de actividades organizacionales. En ese sentido, pues debemos tener en cuenta que la estructura que nosotros definamos para una empresa, pues va a verse afectada, va a permitir que se desarrollen actividades, va a permitir que se agrupen equipos de trabajo, va a permitir que se articulen diferentes procesos. Es un elemento que ya vamos a ver, si no estoy mal, más adelante, el concepto de proceso. Pero recordemos que los procesos son un conjunto de actividades que se desarrollan en cada empresa, que cada uno por su parte busca transformar elementos de salida en elementos de entrada en elementos de salida, generando un valor agregado. Ese valor agregado, finalmente, todo se va a sumar, todas las actividades que desarrolla cada una de las áreas, cada uno de los equipos de trabajo, se va a sumar ese valor agregado al resultado final que va a percibir el cliente. Entonces debemos aterrizar el concepto de proceso organizacional. Los procesos empresariales, como lo he dicho, son un conjunto de actividades que permite transformar elementos de entrada en elementos de salida, generando un valor agregado. La estructura organizacional tiene un impacto significativo en el desarrollo de esos procesos. Ese agrupamiento de actividades permite conseguir resultados finales, que no son resultados finales que se le entregan al cliente. Cada proceso consigue un resultado de manera particular. En algunas ocasiones los resultados que se consiguen en esos procesos son totalmente transparentes, o no puede percibirlos el cliente, no puede llegar a identificar cuál es el aporte que da un proceso de manera particular. Pero de todas maneras, lo que nosotros debemos identificar de manera interna dentro de la organización es que cada uno de las salidas de un proceso de gestión puede convertirse en la entrada de otro proceso. Es decir, esa es la manera en cómo se articula el trabajo dentro de la organización. Existen salidas de un proceso. A partir de la ejecución de esas actividades que sean propias del proceso, pues se van a conseguir unos elementos de salida, unos resultados, y a su vez esos resultados pueden ser la entrada o pueden ser el input para el desarrollo de actividades de otro proceso dentro de la empresa. Ese dinamismo es lo que permite crear una cadena de valor dentro de la organización. Esa cadena de valor simplemente pues irá llevando ese producto
que va a recibir el cliente a partir o por medio de diferentes áreas de la compañía, de las diferentes estructuras funcionales de la organización, para finalmente entregar un resultado, un objetivo final al cliente, ¿no? La idea es que precisamente ese elemento final, ese producto final, cumpla con los requerimientos, cumpla con los gustos, cumpla con lo que quiere encontrar el cliente en el desarrollo de su ejercicio transaccional de adquirir ese elemento. Bien, finalmente pues voy a mencionar algunos aspectos que están asociados a la estructura organizacional que nosotros debemos tener en cuenta para entender también cómo se realiza ese ejercicio de definir la estructura y cómo a partir de normatividades, de reglas que se establecen dentro de la organización, se da forma a lo que es la cultura organizacional. La cultura organizacional es un elemento que es inherente a todo tipo de organización. Es un proceso de socialización que se da dentro de una empresa a través de un objetivo social. No existe una organización sin cultura inherente que la identifique, la distinga y oriente su accionar y modos de hacer, rigiendo sus percepciones y la imagen de sus públicos que tengan de ella. La cultura organizacional yo siempre la defino como el normal comportamiento que tienen los individuos en torno a la empresa. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos nuevos a nuestros puestos de trabajo o cuando somos nuevos en una empresa, nosotros siempre tratamos de identificar algunos aspectos. Esos aspectos hacen parte de la cultura organizacional. Por ejemplo, identificamos la forma de vestir de los compañeros de trabajo, si visten siempre en vestido o si, por ejemplo, usan ropa semiformal o totalmente informal. También cuáles son los horarios de almuerzo, por ejemplo, de llegada, si el cumplimiento de esos horarios son a rajatabla o tal vez se toman algunos minutos de más, algunos espacios de manera distinta. Empiezan de pronto a tratar de identificar cuáles son esos diversos aspectos que delinean el normal comportamiento que tiene un individuo dentro de la empresa, ¿no? Qué texto utilizan para enviar correos electrónicos, si mencionan respetado o simplemente buenos días, cordial saludo, estimado. Bueno, eso que se maneja allí es el normal comportamiento que tiene un individuo en torno a su empresa, ¿no? Entonces eso es lo que se busca identificar y que describe puntualmente la cultura organizacional. Describe la manera en que un individuo desarrolla su comportamiento en torno a la organización. Y podemos hablar que existen algunas tipologías de cultura. La que yo les acabo de mencionar es la cultura de las personas, basada en los integrantes de la organización, pero existe, por ejemplo, también la cultura del poder, que se dirige y controla por personas clave dentro de la organización, desde un centro de poder ejecutivo. Existe también la cultura de los roles, que se sustenta en una clara y detallada descripción de las responsabilidades de cada puesto de acción. Existe la cultura de las tareas, que se apoya en los proyectos de la organización y busca la obtención de resultados en tiempos concretos. Bien, mis estimados estudiosos, esto ha sido todo respecto a la temática inicial de estructura organizacional y de conceptos asociados como la cultura organizacional, porque precisamente ustedes van a venir desarrollando más adelante una actividad asociada a este concepto. Me gustaría preguntarle a Álvaro si tienes alguna inquietud, alguna duda. Vi por allí que te sumaste en repetidas o trataste de sumarte en repetidas ocasiones al encuentro. No sé si en este momento estás conectado y me estás escuchando. Bien. De todas maneras, yo voy a estar acá o voy a verificar mientras Álvaro de pronto me escribe por allí. La actividad que en este momento se encuentra habilitada es esta actividad número 3, diseño organizacional. Esta actividad tiene vencimiento el próximo lunes 1 de marzo a las 8 de la mañana. La idea es que ustedes realicen un blog en el cual van a describir las etapas y los elementos del proceso de diseño organizacional. Por favor, verifiquen el material de estudio que está allí dentro de la plataforma, verifiquen
lo que se encuentra pues allí establecido en torno a lo que es el diseño organizacional. La idea es que ustedes en este foro respondan acá en el foro adjuntando el link de su blog, compartiendo su blog, para que los demás participantes del curso, sus compañeros de aula, puedan ingresar a verificarlo, ¿no? Y la idea es que ustedes realicen comentario a los blogs, a las participaciones que realicen sus compañeros de curso, ¿no? De acuerdo al blog que cada uno de ustedes presente. Cada estudiante debe subir su blog, recuerden, cada uno, o sea, si no hay una presentación en esta actividad, yo no puedo asignar calificación, solamente puedo asignar la nota de 0. No es que la asigne, sino inmediatamente la plataforma sube la calificación porque está así prediseñado, está así parametrizado. Entonces la idea es que cada uno de ustedes sume su participación, carguen el link, hagan la entrega dentro del tiempo, ¿no? Antes de las 8 de la mañana el 1 de marzo. Les recomiendo que no esperen hasta última hora para realizar ese ejercicio. Tiempo después, ya saben, pues la actividad cierra, ¿no? Recuerden, cualquier duda, cualquier inquietud me pueden escribir por medio del correo electrónico de la plataforma. Yo creo que Álvaro no está conectado, aparecía allí como si hubiese ingresado a la sala, pero no aparece conectado acá. Entonces, les agradezco su participación. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, por favor escríbanme por medio del correo electrónico. Yo voy a estar allí atento a resolver todo tipo de dudas, inquietudes que ustedes tengan. Bien, muchísimas gracias, feliz noche y nos encontraremos entonces en la siguiente oportunidad. Hasta pronto.